El primer día de noviembre de 1961 nació en el partido bonaerense de La Matanza Gabriel Felipe Rolón, hijo de un albañil aficionado al folclore y de un amante del tango, cuya influencia llevó al nene a querer ser pianista. En la frágil economía del hogar no había rubro para pianos, pero sí para una guitarra de segunda mano que su padre compró a un compañero de obra. A los 14 años ya era profesor de guitarra y solfeo, más o menos cuando la familia se mudó a Floresta, donde Fanny, una vecina profesora de todo un poco, se ofreció a darle clases particulares en agradecimiento porque su padre le había conectado el agua. Fanny le recomendaba libros y los llevaba de paseo hasta que salir a dar unas vueltas se le hizo costumbre y dedicó sus domingos a recorrer Buenos Aires en subte, leyendo todo aquello que la vecina recomendaba. Un día, yendo de Florida a Capital, encontró a Freud. Sin embargo, ni bien terminó la secundaria, se inscribió en el Instituto Nacional de Arte Dramático y en la Facultad de Ciencias Económicas, donde no llegó a terminar siquiera el curso introductorio. Tiempo después ingresó al profesorado de matemáticas mientras daba clases de música en un colegio, donde descubrió que no le gustaba enseñarle a los niños, sino escucharlos. Recién a los 27 años comenzó a estudiar psicología en la Universidad de Buenos Aires, bancando los estudios, acompañando tangueros con la guitarra, vendiendo chacinados y haciendo otros trabajos que detestaba. Ya recibido, un domingo, su amigo Alejandro Dolina lo invitó a acompañarlo en el programa La Venganza Será Terrible durante una semana. La semana duró 14 años y fue un salto a los medios. Condujo radio y televisión hasta que un día una editorial le ofreció escribir un libro de autoayuda. Respondió que prefería escribir uno de psicoanálisis y se salió con la suya. Una docena de libros después, sus obras fueron llevadas al cine, al teatro y la televisión y hasta se dio el lujo de presentar uno en el mítico Luna Park. Gabriel Rolón es el padre de Lucas y Malena, además de esposo de su colega Cintia Huila. No le gusta que lo tilden de mediático ni que lo llamen psicostar, pero deberá reconocer que haber logrado que tanta gente compre sus libros, dispuesta a interrogarse a sí misma y a reflexionar acerca del dolor, el amor, la angustia y la pasión, es, al menos, esperanzador. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Como Muchas se gracias. merece. Gabriel, qué lindo que estés acá. Muchísimas gracias por venir, por volver a Uruguay y por estar en el living de nuestra casa. No, al contrario, ya me tenían atado allá, te juro, no veía la hora de poder venir para Uruguay. Es una de las cosas que más me dolió de la pandemia, fue tener que suspender las giras y sobre todo mis visitas acá. Claro. De corazón lo digo, vos sabés que Uruguay me trata a mí con un cariño inexplicable. Sos un uruguayo más, viste que hay Pero muchos... totalmente, pero Te sentís como en casa. Pero ninguna duda, siempre lo he dicho, acá, allá y donde fuere. Y además se dio un fenómeno, vos sabés que Uruguay tiene un premio que Argentina no tiene, que es el Libro de Oro. Y los uruguayos me han hecho acreedor 3 veces a ese premio, 2 consecutivas, así que tengo bicampeonato. Y no lo pude venir a buscar por la pandemia y me agarró como una angustia en ese momento. Y decía, tenemos que volver a Uruguay, le decía a Martín, mi amigo y quien viaja conmigo. Y anoche mientras sonábamos me decía, ¿viste que volvimos a Uruguay? Le digo, sí, no aguantaba más. Que sos el escritor que más ha vendido en Sudamérica. Son más de 2 millones... 2,5 millones de libros. Lo digo y me da como 2,5 millones de libros. Sí. Una locura. Sí. Una linda locura. Es una locura y es algo impensado, ¿no? Porque esto es como ir a probarte a un club de arquero y terminar siendo el 9 goleador, ¿no? Quiero decir, yo pensaba el arte por el lado de la actuación, por el lado de la música y terminó siendo por el lado del teatro y de la literatura. Así que fue un poco raro, pero... Vos sabés que yo tengo una relación muy directa con los lectores y un compromiso con ellos. Yo no tengo 2 libros iguales. Son 12 y a cada uno he tratado de buscar una forma para que sea distinto, ¿no? O sea, no quiero repetir recetas, no quiero que la gente diga, uy, ya Gaby se achanchó, está escribiendo exactamente lo mismo. O sea, es mi compromiso con los lectores darle cada vez
un esfuerzo más y estudiar mucho en el medio a ver qué cosas nuevas puedo aportar. Así que bueno, es movilizante para mí escribir. Estás presentando, vas a estar en el Teatro Metro, ahora vamos a hablar de la presentación, pero a propósito y enganchando con lo que decías, tenemos acá Palabras Cruzadas, edición definitiva, incluye un caso nuevo, bueno, tal cual lo que decías recién. ¿A dónde lo muestro? Por acá. Ahí lo tenemos, de Editorial Planeta. Ya nos estamos peleando acá por tu libro. ¿Por el libro? ¿Quién no tiene? Acá todos tenemos algunos libros tuyos. Y así que voy a hablar también como lectora, no solo como periodista en esta entrevista, pero quien te lee, sí, siente esa relación cercana, siente que vos estás ahí. Lo hablo como a título personal, pero es muy loco lo que pasa. Y bueno, yo creo que eso también es como el éxito de tus libros, esa cercanía que lográs generar con un lector al que no lo tenés al lado, pero lo tenés también. Es claro. como... Pero bueno, lo que pasa, vos sabés que yo creo que hay maneras de hacer las cosas que como todo se van aprendiendo, ¿no? Pensá que yo arranco en el mundo de los medios de la mano de Alejandro Dolina. Llegaste a Uruguay de la mano de él también, sí, claro, ¿no? en el año 94, creo, 95, por primera vez con Dolina. Y nosotros hacemos, digo, ¿viste? Mi lapsus, yo me siento parte siempre de ese programa. Y casualmente ayer hablábamos con Alejandro por teléfono, le dije, me voy al Uruguay, me dijo, sí, yo voy la semana que viene, digo, ahí no nos cruzamos, digo, pero vos sabés que Alejandro hace un programa de radio con público, es decir, vos al oyente lo ves, con el oyente te comunicás, te mirás, y yo incorporé esa manera. Yo cuando escribo siento que le estoy escribiendo a alguien como si le hablara a alguien que está enfrente y que me interpela y que me pregunte y que me dice, no te entiendo. Entonces yo tengo que explicar, bueno, pará, te lo voy a explicar de nuevo. Entonces estoy escribiendo algo y digo, hace falta un ejemplo más porque alguien no me estaría entendiendo. Entonces, en ese devenir yo escribo siempre como si estuviera charlando con alguien, ¿no? Por supuesto que el ensayo es un poco más duro, la novela es un poco más ficcionada, pero yo no pierdo de vista nunca que lo que yo hago es para alguien, ¿sí? Y que ese alguien me tiene que entender y que ese alguien se tiene que sentir atrapado. Porque el libro le impone al lector un esfuerzo. ¿Sí? Viste no sé, los que hacemos televisión o la radio, me ha pasado. Uno deja radio mientras cocina, se distrae. Claro, es otra cosa. Se queda. Sí. Si acompaña, la radio o la tele puede estar acompañando, claro, pero no hace otra cosa. El libro, si te cansó un poquito, hiciste así, lo dejaste, y ahí empieza el peligro. Por ahí no lo fuiste a abrir más, ¿viste? Así que hay que tratar de tenerlo atrapado al lector siempre. ¿Y qué pasa en el escenario? Porque ahora venís con Palabra Plena. Contame un poco vos, pero a partir de un caso real, después hay una charla ahí, contanos. Es como un mix de lo que hemos visto tuyo, contanos un poco. Exactamente, es un mix. Esta noche estamos en San José, mañana en Durazno y después sábado y domingo acá en el metro de Montevideo, así que estoy muy, muy contento por acercarme a los uruguayos. Y Palabra Plena es como vos decís, es un mix entre la charla, me gusta la palabra charla, no me gusta la palabra conferencia, que te aleja, ¿no? La charla es cercana. Entonces es un mix entre una charla que voy teniendo con el público y de repente irrumpe una escena en el concepto teatral más franco y clásico, ¿no? Como si se levanta la cuarta pared, dicen, ¿no? Entonces juego una escena donde hablo de un caso con un paciente que tuve, basado en hechos reales, con un paciente que tuve hace unos años, donde empieza a ejemplificarse allí lo que yo estaba diciendo y donde aparecen los disparadores para lo que voy a decir, ¿sí? Entonces vamos todo el tiempo de la charla a la escena y de la escena a la charla. Y creo yo que Palabra Plena es tal vez la más ambiciosa de mis obras en cuanto a temáticas. Porque hasta el lado B del amor se focalizaba ahí, Historias de Diván tenía 2 historias marcadas. Palabra Plena habla del duelo, habla del trauma, habla de la diferencia que hay entre el dolor, la angustia, el horror, habla del padecimiento de la soledad, de cuánto nos marca la historia, y habla de cómo vivimos cada uno de nosotros las diferentes faltas, qué nos pasa cuando tenemos esa sensación del fracaso, de cuánto nos imprime este mundo en el que vivimos, que nos obliga a hacer todo bien, a ser cada vez más lindo, a disfrutar cada vez más, hasta el extremo, un extremo que nos lleva a veces a la patología,
a veces por querer disfrutar tantos terminamos sufriendo, ¿sí? Porque ir siempre en busca de más. Viste que decimos, vamos por todo. No, por todo no. Hay que parar un poco antes, porque en el todo está el sufrimiento. Entonces, bueno, la obra habla de todo esto y básicamente trata de establecer una idea. Los seres humanos somos seres de palabra, pero vivimos hablando de nada. Eso es lo que llamamos palabra vacía. Hablamos de nada. Y la importancia, entonces, está cuando uno toma la palabra, que es a lo que yo llamo palabra plena, toma la palabra para decir algo de uno de verdad, ¿sí? Que no es, Trini, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos, Gaby? No, no, es ¿cómo estás? Y te miro y te lo pregunto en serio, y que vos tengas esa opción de decir, hoy más o menos, porque ahí empezamos a hablar de verdad, ¿sí? Entonces la obra es como un llamado y una invitación a, yo sé que no todo el tiempo, no se puede, pero de vez en cuando y con las personas importantes, tomemos una palabra que juegue en nuestro deseo y que diga de verdad quiénes somos, qué sentimos, qué queremos. Entonces la obra discurre por todos esos lados, así que creo que para un público tan exigente como yo lo sé que es el público uruguayo, me parece que es un lindo desafío plantarme ante ellos para esto. Qué valiente hay que ser para decir todo lo que uno quiere decir, ¿no? Eso que lo he escuchado también cuando vos le preguntas a alguien cómo está y esa persona te dice sola o necesito ayuda o no sé, no que está todo bien. Cuando uno tiene el valor de decir que las cosas no están... ¿Sabes qué pasa? Ay, no es changa, como decimos nosotros los uruguayos. No, lo que pasa es que hay una idea errónea de que, por ejemplo, a terapia van los débiles, ¿no? Esto me lo ha dicho algún amigo. No, yo no me analizo. Yo no necesito. Eso es para flojos, yo me la banco solo, ¿no? Y es al revés, como decís vos, para decir cómo me siento, cómo estoy, qué me falta, qué me está doliendo. Hay que ser muy valiente. Porque es uno mirando su impotencia, su no poder, su dolor. Entonces viene un amigo y te dice, che, ¿en serio te dejó? Déjate de embromar, ¿sabes cuántos tipos vas a conocer? Vos sos divina. Y vos tenés que decir, flaco, no me hables de eso. Quiero decirte que me siento sola, que estoy triste, que estoy angustiada, escúchame. Pero como el otro no quiere, entonces no sabe cómo está. Bien, la voy llevando. Listo, no voy llevando nada. Estoy sufriendo. Pero bueno, tiene que haber un otro que escuche, ¿sí? Que es justamente el lugar que los analistas encarnamos, el lugar de un otro que no te juzga, sino que simplemente te escucha. Digo, un lugar que podríamos tener los amigos, pero que a veces le esquivamos, ¿viste? Los amigos queremos ver bien a los amigos. Decimos, dale, ya está, ya va a pasar. No, habla, me banco. Tómate el tiempo de... Me banco a escuchar tu dolor y te acompaño. Y vos ese poder y capacidad de escucha la tenés desde niño, porque de hecho tu papá... te contaban cosas que no estaban buenas, tristes. Sí, muy. Y vos ahí empezaste como a tener esa conexión de saber que si lo escuchabas, él se sentía bien. Ahí me di cuenta. ¿Cuántos años tenías ahí? 5. Cuando papá me empezó a contar su historia en el orfanato, donde él se crió, y empecé a acompañar muchas de sus noches de café y cigarrillo, hasta altas horas para mí, porque pensaba que mamá se dormía a las 9, y con papá nos quedamos como hasta las 12 a veces. No era todos los días, pero cada tanto yo me levantaba a escucharlo y decía, contame algo de cuando eras chico y cuando estabas en el orfanato. Y mi papá me contaba cosas muy duras, ¿no? Pero yo me daba cuenta que él la hacía bien. A lo mejor a mí no me hacía tan bien en ese momento, porque me quedaba muy cargado, pero después me daba cuenta que me hacía bien saber que le había hecho bien. Entonces yo siempre tuve como este entrenamiento. Mi abuelo también era un tipo muy sufrido, un peón de campo muy sufrido, que vino a terminar sus días cuando mi abuela murió en la cama al lado lo trajimos a casa, y mi abuelo vivió su último año y medio en la cama al lado de la mía, en mi cuarto. Murió una madrugada en mis brazos. Yo tenía 10 años. ¿no? Lo sentí que se ahogaba, entonces fui, lo abracé y yo tenía esas charlas raras, ¿no? Porque él me trataba de usted, abuelo de peón de campo de aquella época. Me decía, ¿no sabe qué pasa, Gaucho? Me decía Gaucho. Y me contaba cosas tremendas y yo lo escuchaba un poco con fascinación, otro poco con tristeza, pero sabiendo que yo decía, qué bien le hace esto. Y hoy digo, qué bien me hizo a mí, porque es muy importante saber de dónde somos, de dónde venimos y qué historia nos recorre para saber quiénes somos hoy.
Sin lugar a dudas. Una familia además muy humilde en la que te criaste, que también leía que contabas en una entrevista que muchas veces tus papás no tenían para comer y te decían que no tenían hambre y te daban para comer a vos. También lo hablo porque vos atás mucho a las infancias y qué nos pasa en las infancias y cómo nos atraviesan en el resto de nuestra vida. Claro, claro, bueno, ¿sabes por qué? Porque, a ver, algunos creen que a los psicoanalistas nos gusta el pasado. No, no nos gusta el pasado. Nos interesa el pasado cuando el pasado se hace presente. Digo, porque esa historia y esas tristezas que tuviste vos cuando eras chica, aparecen en tus ojos hoy, aparecen en tus actitudes hoy, aparecen en tus miedos de hoy. Entonces me interesa tu pasado porque se te hace presente a vos, en tu manera de elegir pareja, en tu manera de tener miedo a elegir pareja, en tu manera de vivir tus momentos. Ahí es donde nos interesa, porque es un pasado que se presentifica, ¿sí? Entonces hay que conocerlo muy bien, justamente para preguntar si hoy en el presente tienen sentido esas cosas del pasado o hay que modificar algo. Gabriel, yo te juro que me quedaría hasta mañana. Me podría ir a San José y verte esta noche en el teatro. Hoy en San José, mañana... Durazno. Durazno. Y el 23 y 24 de julio a las 21 horas en el Teatro Metro. Palabra plena. Este mix, como decía Gabriel, que a través de un caso clínico real, bueno, se genera esa especie de charla y ese intercambio también con el público, que el público uruguayo es medio tímido, pero va a querer hablar contigo, mirá. No, son hermosos, yo ya los conozco mucho, nos tenemos confianza. Ya hay confianza. Muchísimas gracias, Gabriel. Es importante decir las cosas y lo valiosas que son las personas, así que en nombre de imagino de muchísimos lectores, pero también como lectora te quiero agradecer por lo que has hecho y por haberme ayudado en algún momento de la vida con alguno de tus libros. Bueno, muchas gracias. Me emociona que me lo digas, gracias. Y gracias por dejarme saludar a todos los uruguayos, ni más ni menos que desde este lugar, de este programa tan mirado. Muchísimas gracias, Gabriel Rolón, que va a estar, repetimos, el 23 y el 24 de julio a las 21 horas en el Teatro Metro con Palabra Plena. Hoy en San José, mañana en Durazno, 23 y 24 en Montevideo. Nos vamos rapidito a la cocina porque ya está Lucas Fuentes pronto para hacer coco, dulce de leche y no sé qué más.